Mauricio Matamoros Durán, periodista, editor, escritor y traductor. Ha ejercido el periodismo durante más de 2 décadas, en medios impresos y electrónicos, de la nota diaria a la crónica, el ensayo y la columna en más de una docena de importantes diarios y revistas como El Universal, El 1+1, La Jornada, Reforma, Excelsior, Rolling Stone, Fangoria, Generación, Playboy, La Mosca, Conozca Más, Cinemanía, donde en mayor medida ha escrito sobre cine, música y cómic. Es autor de La imagen reptante, H.P. Lovecraft y el cómic mundial, Samsara 2016, y de Realidades construidas, Alan Moore y su obra, Samsara 2009. También participó en el libro Reflexiones sobre cine mexicano contemporáneo, Cineteca Nacional 2012. Fue jefe de información en Cineteca Nacional durante 9 años, institución donde cofundó y coorganizó durante 7 años el ciclo de cine de horror Masacre en Joco. Es coeditor fundador de la revista independiente sobre cultura del horror en la narrativa Belcebú, donde recientemente se realizó el rescate de la historieta de culto Aníbal V de Alejandro Jodorowsky y Manuel Moro. Es editor y traductor para DC Comics México. Ok. Pues el interés obviamente surge, es un interés totalmente natural, ¿no? Digamos, un interés no surge como un interés profesional o didáctico, sino que surge como un interés como lector. Es decir, yo creo como muchos a los que nos gusta el cómic, la historieta, pues fui madurando con ellos, ¿no? Es decir, desde niño, desde muy pequeño, si bien tal vez no los leí en principio, pero sí desde los 4 o 5 años, me acostumbré a tener en mis manos cómics, historietas, cuentos, como se les conocían en aquella época, ¿no? Porque mi padre, a mis hermanos y a mí, pues nos trajo desde pequeños historietas, ¿no? Entonces, pues estuve acostumbrado desde entonces a vivir entre historietas. Repito, tal vez no los leía desde muy chico, pero sí ya cuando tuve ahí como unos entre 8 y 10 años comencé a leerlos y me comencé a interesar ya de manera más profunda por las historias de los personajes y a partir de ahí pues empecé a ponerle atención a los créditos que aparecían en los cómics, ¿no? Fue así que con historietas como Spider-Man, como Conan, una historieta mexicana que creo que para mi generación fue un tanto importante, que es Carmatrón y los Transformables. Son historietas que sin duda me hicieron darme cuenta que pues esas historietas las hacían artistas, ¿no? Personas como uno mismo, pero que tenían la capacidad de dibujar y de escribir historias, ¿no? Y pues eso me comenzó a parecer fascinante, ¿no? Y pues así comencé a ponerle atención a esos nombres, comencé a darme cuenta que algunos nombres se repetían en distintos títulos, y pues fue así que sin duda, pues quedé enganchado ya de manera, pues, eterna, ¿no? Y pues bueno, el inicio como lector de cómics me llevó al coleccionismo de cómics, y de ahí a la investigación de cómics. Eso me llevó a estudiar periodismo, y pues de una u otra manera, pues buena parte ya de mi carrera profesional y de mi vida, pues se lo he dedicado a la historieta, ¿no? En distintos aspectos, sobre todo pues tratando de cubrir un poco los huecos que en mayor o menor medida se han dado en el tiempo que me ha tocado hacer periodismo en cuanto a la cobertura del cómic, porque pues bueno, en los últimos 15, 20 años, menor a mayor medida, pues ya como que se han abierto más espacios para hablar sobre historieta. Pero antes no había tantos espacios y pues era muy difícil que uno lograra interesar a editores en periódicos o revistas para permitirte hacer una reseñita o hacer un texto sobre un autor de cómics. Y pues bueno, poco a poco se han ido abriendo estos espacios, y de alguna u otra manera hoy ya no es complicado ni es extraño que en alguna revista o en algún periódico o algún sitio de internet nos encontremos con algún artículo o entrevista
que busca ir más allá de la simple reseña o del simple comentario frívolo o plano sobre una historieta, un autor o una corriente, ¿no? Creo que en México ya, afortunadamente, ya han comenzado a darse espacios donde pues ya se puede encontrar una discusión con profundidad, con carnita sobre la historieta y sus autores, ¿no? Entonces, bueno, así eso de alguna manera es como comenzó mi interés sobre la historieta y pues mira, tiene muchas cosas, me parece, peculiares, muchas cosas únicas como medio, que a pesar de que tiene muchos vasos comunicantes con las otras narrativas, como ya mencionaste, como el cine o como la prosa, la historieta, pues, digamos, por un lado, el cine, que a pesar de manejar esa fantasía, esa idea de que estamos viendo una acción en movimiento, porque hay que recordar que, bueno, a pesar de que ahorita el cine ya es un medio distinto al que todavía veíamos hace 10, 15 años, que era un medio audiovisual que se realizaba con celuloide y que por tanto requería de 24 cuadros por segundo y estos al pasarse provocaban la idea de que estabas viendo imágenes en movimiento cuando en realidad no lo eran. Ahorita con el cine digital, pues ya es muy distinto el cine digital que estamos viendo ahora al de antes. Pero bueno, el caso es que nos entrega igualmente una idea de estar viendo algo en movimiento, ¿no? Y eso, a priori, pues creo, parece hablar de un lenguaje que podría ser más rico que la historieta, ¿no? Porque el simple hecho de que estemos viendo un medio con movimiento y con sonido, pues finalmente creo que en estos más de 100 años de historia del cine y también de la historieta, nos han hablado de que el cine pues ha ganado en popularidad a la historieta, ¿no? Es que la historieta en algún momento puede ser más inclusiva, no más inclusiva, pero sí puede permitir que el lector sea más, trabaje más junto con la historieta que lo que el cine puede permitir al espectador en algún momento, ¿no? En apariencia podríamos creer que por los elementos que decía, tanto de movimiento como de sonido, de audio y video que ofrece el cine, podría esto creer que la historieta es un medio menor. Pero por el contrario, a mí me parece que la historieta pues exige más del lector, ¿no? Exige más concentración, exige una labor más, exige que el lector se involucre más con la historieta, que es lo que puede exigir en ocasiones el cine, ¿no? Hay cine, como sabemos, en todos los medios narrativos hay todo tipo de narrativa, ¿no? Desde los distintos géneros que hay hasta las distintas clases de narrativa, ¿no? En el cine, pues bueno, se sabe mucho que existe el llamado cine de autor, como el cine comercial, no por poner dos ejemplos arbitrarios. Y pues entre estos tipos de cine hay muchas diferencias, ¿no? Normalmente el cine de autor exige un involucramiento mayor por parte del espectador, ¿no? Porque es un cine que no responde a todos los códigos o a los códigos más comunes, ¿no? Es decir, los códigos del cine de autor o del cine independiente en muchas ocasiones es más complejo que los códigos que maneja el cine comercial de Hollywood, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, el espectador tiene que estar más concentrado y tiene que tener de alguna manera una capacidad más analítica para poder deconstruir el filme que está viendo, ¿no? Así también nos podemos encontrar con la historieta, ¿no? Una historieta de superhéroes, pues digamos, es la narrativa más común, es una narrativa normalmente lineal, pero en ocasiones también puede presentar construcciones distintas, ¿no? Que, digamos, de manera más común las encontramos en los cómics de autores, ¿no? O en el cómic independiente. Y independientemente de esto, el cómic me parece que a través de su más de 100 años de historia, ha ido presentando maneras más arriesgadas
y más experimentales de presentar una historia o de narrarla, ¿no? Porque también la construcción de la misma página o la destrucción de la misma página, por ponerlo de alguna manera, en ocasiones permite al autor que pues construya de una manera más compleja una historia de lo que comúnmente podemos encontrar en el cine, ¿no? Yo, por ejemplo, no creo que haya géneros pequeños, o sea, así se le consideran, ¿no? En algunos casos, pero no creo que haya géneros pequeños. Simplemente hay obras mayores y obras menores, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que pones el ejemplo, valga la redundancia, del cómic histórico, pues obviamente, en términos generales, tendría o tiene elementos más importantes que el género del terror, porque pues el género histórico pues es un género que nos permite entender lo que somos y, pues bueno, obviamente entender nuestra historia, no valga la redundancia. Mientras que, pues la literatura, bueno, el género de terror, pues simplemente, en principio, sería una manera de escape o de simple entretenimiento, ¿no? Pero repito, creo que dependiendo de la obra, pues uno la considerará buena o mala, y a partir de qué tan buena la considere uno, también considerará qué tanto le puede servir para enriquecer su propia construcción del individuo que es, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, el género del terror o del horror, pues siempre me ha resultado apasionante, ¿no? De entrada, a mí desde pequeño, pues, como a muchos, yo creo me gustaban los monstruos, ¿no? Me gustaba la posibilidad que ofrecían de darnos historias o momentos que se alejaban totalmente de lo que uno está acostumbrado a ver en la vida cotidiana, en la vida diaria, encontrarse en su casa o encontrarse en la calle, ¿no? Digo, hay historias cotidianas, historias históricas que son apasionantes, no tanto por el sujeto de la historia, como por la manera en que están narradas. Pero en la narrativa, en el género del terror, pues de entrada siempre hay una ruptura con el estado de las cosas normal, ¿no? Y esa ruptura a mí siempre me parece fascinante, ¿no? Ya cuando una historia me presenta la posibilidad, repito, de romper con lo cotidiano, ya prácticamente me tiene ahí enganchado, ¿no? Porque pues sí, esa manera que finalmente el género de terror le permite a los autores estirar sus capacidades como narradores y a partir de eso pues hablarnos finalmente de lo que somos nosotros como personas y de lo que somos a partir de todo el universo, ¿no? Desde el terror hasta la ciencia ficción, como sabemos hay muchas historias que tienen que ver con el universo y hay otras que se enquistan en un lugar cerrado pequeño, ¿no? Entonces pueden ser cualquiera de estos dos puntos, uno un lugar cerrado, pequeño, otro estar abierto en el universo, ¿no? Pero a final de cuentas o finalmente podemos encontrar que prácticamente siempre el centro de esa historia será un ser humano que se enfrentará con algo desconocido, ¿no? Y pues bueno, independientemente de eso, de que todas las historias prácticamente tendrán que presentar ese mismo dilema, la forma, la capacidad de cada autor siempre es lo que validará más o menos una historia, ¿no? Y en la narrativa de terror me parece que la misma naturaleza del género invita al autor a que se esfuerce por presentar historias muy interesantes y sobre todo a salir, digamos, de su estado de confort, ¿no? De entrada, prácticamente todas las historias siempre tienen un elemento romántico, ¿no? Y en muchas de las historias de terror, ese elemento romántico está fuera. No estoy diciendo que en todas, pero sí en muchas, lo cual permite entonces que nos encontremos ante historias distintas, ¿no? No estoy diciendo que esté en contra de esto, pero sí, como sabemos, pues tal vez el elemento más ocurrido y más fácil
utilizado en las historias para embaucar, para enganchar a los espectadores, a los lectores, a los escuchas, a cualquiera que sea el formato, y por tanto cualquiera que sea el espectador, es presentar una historia de amor, ¿no? ¿Por qué? Porque es la con la que más fácilmente se identifica el espectador. Y en el género del terror, pues en muchas historias también está presente este elemento, pero normalmente o lo eliminas de tajo de principio, o si continúa, pues sí, por las mismas circunstancias del relato de terror, es un elemento que en ocasiones está, pues, digamos que tiene una mayor cantidad de elementos que no le permiten desarrollarse de la manera que estamos acostumbrados a ver en una historia romántica o en una historia de acción o incluso en un relato histórico que, como sabemos, normalmente, pues, bueno, el relato histórico tiene que apegarse a los hechos verídicos, ¿no? Pero el relato histórico sabemos que en muchas ocasiones, pues, también se le tiene que dar de la manera más, pues, correcta, una forma narrativa para que le resulte interesante al espectador, ¿no? Y en ese aspecto, en muchas ocasiones en el relato histórico, se cae a mí me parece que es casi un pecado, se cae en el pecado de crear historia, bueno, no crear, no historias, pero sí crear elementos, lo que viene siendo el elemento central eh, ahorita se me olvida el nombre, pero bueno, es ese subgénero del relato histórico que utiliza elementos de la ficción para rellenar espacios, huecos ahí históricos, y en muchas ocasiones se caen pecados porque se crean elementos que terminan dándole una vuelta al relato histórico o que terminan transformándolo, ¿no? Entonces, bueno, eso no sucede en el relato de terror. Y digamos que ahí el creador tiene, como en todos lados, una página en blanco, pero sí, a veces, en ocasiones, por los mismos lineamientos del relato de terror, termina creando historias muy, muy atractivas, ¿no? Nos mira un caso, por ejemplo, ahorita en concreto, que me llega y que tiene que ver incluso con la discusión del cómic de horror y uno de los autores que en lo particular más me apasionan, que es Alan Moore. Está su novela gráfica, que es From Hell. From Hell, que es, yo me atrevo a decir, una de las narrativas más importantes del siglo XX. Se construye a partir de el suceso verídico de Jack el Destripador, ¿no? Como sabemos, este caso de un asesino en serie a finales del siglo XIX en Londres, ¿no? Alan Moore durante 10 años le dedicó, pues, parte de su carrera profesional a desarrollar esta ficción, que es totalmente apasionante, y es un relato con una cantidad de investigación monstruosa, ¿no? Eh, como relato histórico, pues eh, es casi perfecto. Y como obra narrativa, como obra artística, pues es también prácticamente perfecta, ¿no? Y bueno, si bien aquí hace uso de lo que hace rato no recordaba, subgénero del periodismo, que es el periodismo interpretativo, donde el periodismo, pues bueno, a los huecos que hay de ahí de la investigación histórica, los rellenará con ficción, pero ficción que, digamos, de alguna manera está basada en la realidad. Alan Moore utilizó elementos de este periodismo interpretativo para darle forma y darle finalmente coherencia a su relato, a su opinión sobre el caso Jack el Destripador. Pues bueno, repito, con la obra de Alan Moore, pues nos encontramos ahí una obra, pues, casi perfecta, ¿no? Unos años después de que terminó de publicarse esta obra, se lleva al cine con el mismo nombre, From Hell, de los hermanos Hughes, se llaman los directores, son unos gemelos. Y pues, si bien si viéramos la película por separado, o sea, si no existiera la novela gráfica o si no la conocemos y vamos a ver la película, pues no está tan mal. Pero si conocemos la novela gráfica y conocemos algo del relato histórico, pues vamos a salir echando chispas del cine, ¿no? Y sobre todo, entre muchas de las razones por las cuales salimos echando chispas del cine, es porque al relato histórico lo cambiaron, ¿no? Eh,
ni modo, aquí hubo una especie de spoiler, pero bueno, la novela gráfica ya tiene 20 años de que terminó y la película también tiene prácticamente 20 años. Así que si no la han visto, pues bueno, ni modo, y después de esto la pueden ir a buscar, ¿no? Pero bueno, el caso es que al final de la película, pues el investigador, que es un investigador que existió en la realidad, y una de las prostitutas que estuvieron a punto de morir a manos de Jack el Destripador, no, perdón, esta prostituta termina viva, ¿no? Y se casa o se va a vivir con el investigador, ¿no? Cuando en la realidad, pues la mujer terminó muerta a manos de Jack el Destripador y pues por tanto no pudo irse a vivir con el investigador, ¿no? Y en la película pues crearon este final totalmente rosa y totalmente ridículo para cumplir con las necesidades dramáticas y económicas y de explotación del cine hollywoodense, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que quería decir, que en ocasiones, pues bueno, el relato histórico se da estas licencias de inventar cosas para redondear un poco la historia, ¿no? Ya no recuerdo ahorita exactamente por qué discutíamos eso, pero bueno, esto creo que es un ejemplo perfecto de cómo en ocasiones se puede caer en esos pecados que, pues bueno, tal vez dramáticamente, narrativamente, puedan resultar ahí más o menos interesantes, pero en cuestiones históricas, pues son imperdonables.